Dios bendiga, hermanos y hermanas que en esta hora me escuchan. Le habla esta su hermana Yolanda Fonseca. Y hoy es martes de crecimiento. Hoy es martes donde expondremos nuestra escuela bíblica a través de la Iglesia Príncipe de Paz, el cual nuestros pastores Amanda y Gabriel Gautier abre este medio de comunicación para poder llevar a cabo nuestra escuela bíblica llamada Martes de Crecimiento. Y sin más preámbulos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestras vidas, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por esta hora que tú permites que estemos delante de tu presencia. Te pido, Señor, que en esta hora tú seas en medio nuestro, que bendigas esta clase, que bendiga a todo aquel oyente, a todo oído alcance a escuchar este mensaje, esta palabra. Sean bendecidos, sean cubiertos con tu gracia, súplelo de toda necesidad, alcánzalos en salvación, en salud, en sanidad, en gracia, en misericordia. Y Señor, sé tú obrando de manera especial en la vida de todo y cada uno de ellos. Bendícelos y guárdalos. Todas estas cosas te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hora vamos a hablar sobre nuestra escuela bíblica. Nuevamente continuamos en el libro de Pedro. Hace clases atrás hemos estado hablando sobre la vida de Pedro, sobre el libro de Pedro, quiero decir. Y hoy continuamos nuevamente. Hoy vamos a estar en el Primera de Pedro, en el capítulo 4, y vendría siendo del versículo 1 al versículo 11. Primera de Pedro 4, del 1 al 11. Vive la nueva experiencia en Cristo. Cómo nosotros como cristianos podemos vivir una nueva experiencia en Cristo Jesús. No es nuevo, es algo maravilloso como cristiano o como recién convertido, si es que lo estás, cómo hacer. Y hoy vamos a hablar sobre qué dice Primera de Pedro 4, del 1 al 11. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puesto que en Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, en concupiscencias, en embriaguez, en orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de desilusión o de ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedar los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado con Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonita enseñanza nos está enseñando Pablo en esta hora, conforme a lo que él llama para nosotros vivir una vida plena en Cristo. Aquí lo que yo acabo de leer trae tres asuntos muy considerables que debemos de valorar en la vida cristiana, ¿verdad? El cual se trata. Y la primera es que tenemos que ver con esto tiene que ver con la transformación del carácter y la personalidad del cristiano como resultado inmediato de la obra salvadora de Cristo. Esto es muy interesante. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que ser transformados. Y no es solamente en lo físico. Muchas veces los tratos que Dios trae con nosotros se notan mucho en el físico, porque quitamos, porque dejamos, o porque ponemos, o por todo lo que se ve en lo externo.
también habla mucho sobre la obra que Dios está haciendo en medio de nosotros. Pero también cuando nosotros venimos a Cristo somos moldeados a través del carácter y la personalidad. Me da algo curioso que aquí Pablo no habla sobre el temperamento. Y el temperamento no es lo mismo que carácter y el carácter no es lo mismo que personalidad. El temperamento Pablo no lo habla porque yo entendiendo que el temperamento viene a hablar de la vieja criatura. El temperamento es lo que tú eras en el mundo. Cuando tú vienes a Cristo, tú estás transformando un carácter. Por ejemplo, ya yo he hablado un poco de esto, pero lo voy a traer más. El temperamento es con lo que tú naces. Es unas conductas, es un temperamento que viene heredándose de nuestros antepasados. Nuestros abuelos dicen que vienen más de nuestros abuelos que de nuestros padres. Dicen los estudiosos, los psicólogos y los psiquiatras que el temperamento se heredan de nuestros abuelos, no de nuestros padres. Entonces eso viene de generación hacia atrás y es con lo que tú naces, eso está en tu ADN. Muchas veces dicen, ay María, ¿qué temperamento tiene ese muchacho? ¿Se parece al abuelo o a la abuela o qué sé yo qué? Pero cuando hablamos de temperamento, no es algo malo. Muchas veces los temperamentos son explosivos, pero también tenemos temperamentos dóciles, temperamentos apacibles, acallados, pero fuera de Cristo, ¿ok? Cuando no están en Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo y somos nueva criatura, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y estamos moldeando, dejando que Dios nos moldee, está moldeando ese temperamento con la que tú naciste, con lo que te es bien difícil cambiar, no quitar, porque no se quita. Tú naciste con él. Entonces, Dios está moldeando ese temperamento. Cuando tú te dejas moldear a través de ese temperamento, a través del Espíritu Santo de Dios, porque es con él, porque es bien difícil hacerlo, se está creando el carácter. El carácter es lo que está dominando el temperamento. Y es por eso que aquí Pablo dice, tiene que ver con la transformación del carácter y la personalidad del cristiano como resultado inmediato de la obra salvadora de Cristo. Tú tienes que cambiar, tú no puedes ser el mismo que viniste de atrás, aunque seas calladita o calladito, apacible, tranquilo, eso tiene que cambiar. Y tú dirás, ¿por qué tiene que cambiar? Porque ya no somos esa vieja criatura. Sea como sea, ese temperamento tiene que ser transformado. Entonces, cuando nosotros tratamos de controlar ese temperamento porque queremos que seamos nuevos y Cristo tiene que vivir en mi vida y yo tengo que reflejar a Cristo a los demás para que sepan que yo he cambiado, se está formando el carácter. El carácter controla el temperamento. Yo no sé si ustedes han oído a muchos cristianos, yo lo he escuchado, que dicen, ay, me sacó o esta me sacó la vieja criatura. Estoy en la carne, ay, me puse carne. El temperamento. El temperamento que no se sujeta a nada. No se sujeta a Dios ni se sujeta a nada. Porque es con lo que tú tienes y tú lo hiciste y tú lo haces y el que no le gusta, pues que no me... No. Cuando venimos a Cristo, eso que no me gusta, el que no quiere que no me mires, tiene que ser transformado. Y aquí dice que cuando tú vienes a Cristo, Pablo dice que inmediatamente tiene que ser transformado el carácter. No habla de la persona, no habla del temperamento, habla del carácter que se tiene que transformar y la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Si no es lo mismo que carácter ni temperamento. La personalidad es lo que Dios va creando casi a su totalidad del temperamento. Un ejemplo, llegaste a Cristo y estamos dejando esas malas costumbres de esas euforias que nos dan, esos corajes o whatever, lo que sea, y lo estamos transformando en el carácter. Estoy en Cristo, Señor, gracias, tú has logrado mucho en mí, pero falta tanto, Señor, porque estás sujetando ese temperamento a través del carácter. Gracias, Señor, y te dejas trabajar por el Espíritu Santo, que es la única persona que lo puede hacer, porque tú sola o solo no puedes.
Es a través de la obra de Cristo, a través del Espíritu Santo. Y cuando dejamos trabajar todo ese carácter para que se llegue a una plenitud casi o total, surge la personalidad. Y ahí es cuando decimos, qué bonita personalidad tiene esa persona, qué agradable, qué lindo es hablar. Y tal vez alguien te dirá, si lo hubieras conocido en el mundo no era así. Si lo hubieras visto como él era, cómo Dios ha transformado, porque se dejó crear a través del carácter y la personalidad. Pero muchas veces la personalidad se tiene que seguir creando para que llegue a la totalidad que Cristo quiere. Y es por eso que Pablo hoy habla algo muy interesante, que tenemos que ser transformados inmediatamente a través del carácter y la personalidad, que es a través del Espíritu Santo de Dios. No es a través de nadie, porque nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos. No, que yo puedo controlar este carácter. No, es algo que está contigo, está en tu sangre, en tu ADN, que muchas veces unas cosas las puedes controlar, las otras no. Entonces, a través, Señor Espíritu Santo de Dios, ayúdame a transformar. Y muchas veces yo he escuchado testimonios que me sorprende tanto como yo era y como yo soy. Eso es cambiando temperamentos, carácter y llegando a unas personalidades agradables a Dios. Y dice que tiene que ser transformado. Una vez tú llegas a Cristo, tú no puedes esperar a ver qué pasa, a ver si me gusta. Tienes que ser. Es que el que conoce a Jesucristo inmediatamente es transformado. Y ahí surge el carácter, y ahí vamos camino a la personalidad, y ahí vamos camino a agradarle a Dios. Entonces, es por eso que habla de esto. Dice que debemos de ser sobrios y velar en oración. Sobrio, velar en oración para que la nueva vida en Cristo sea firme y próspera. Así, solo así tenemos la capacidad de decir no al mundo y sí al Señor. Si yo no me dejo moldear a través de mi carácter y yo en oración domino y pido que el Espíritu Santo me cubra, le voy a seguir diciendo que sí al mundo y no a Cristo. Por eso es que hoy Pedro dice, tenemos que ser sobrios y velar en oración, mantenerte, no volver atrás, no volver a estas prácticas, ser sobrio y no mirar atrás. El segundo tema que tal vez pueda ocupar en esto que yo acabo de leer es que tenemos que es la manifestación de los frutos y de los dones espirituales en la vida del creyente. Tenemos que procurar los dones y los frutos del Espíritu para que nosotros podamos sentir la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Procurar conseguirlo, procurar cómo buscarlo, cómo tenerlo, buscar en la Biblia qué es lo que yo tengo que hacer. Eso es otra escuela bíblica, ese es otro estudio bíblico. Pero procurar y tenerlo, porque los dones, ¿qué son los dones? Regalos. Y eso es un regalo que está para todo el mundo que lo desee, lo busque, para que lo ponga en práctica. Y la manifestación de los frutos del Espíritu. Aquel que venía del mundo no puede estar en Cristo de la misma manera. Tenemos que practicar la paz, el amor, la misericordia, la templanza. Todos estos frutos del Espíritu, que son 9, los tenemos que poner en práctica como nuevas criaturas que somos en Cristo Jesús. Bendito Dios. Cuando un creyente produce fruto, tú, yo, estamos produciendo fruto, perdón, frutos espirituales se bendice mutuamente y se administran los dones del Espíritu que nos ha dado. Glorificamos a Dios por medio de Jesucristo. Cuando los creyentes producen frutos espirituales, se bendicen mutuamente y administran los dones que el Espíritu le ha dado, glorificando a Dios por medio de Jesucristo. Si yo recibo un fruto, no es para yo tenerlo. Yo lo practico, yo lo doy. Fe, amor, templanza, todas estas cosas que habla de los dones del Espíritu, no es para yo tenerlo, no es para yo practicarlo conmigo misma o tal vez con los de la casa, sino para ponerlo en práctica en la iglesia, con los hermanos, con tus vecinos, con tu trabajo, con tu familia de cerca, de lejos, con todo el que se te acerca, que digan esa o ese es diferente, o mira cómo eres, mira cómo está, qué lindo habla, mira, se le nota.
Eso es lo que Dios, por eso dice que cuando nosotros ponemos en práctica los frutos del Espíritu, glorificamos a Dios por medio de Jesucristo. Bendito Dios. También otro punto que vamos a ver y que tiene que ver con esto es el glorioso recibimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que repose sobre nosotros. Pedir esa presencia. Espíritu Santo, tócame. Espíritu Santo, llévate lo que está mal. Espíritu Santo, redargúyeme. Si hay algo por ahí que necesito quitar, es el Espíritu Santo. Lo necesitamos muy vital en la vida del cristiano. Un cristiano sin el Espíritu Santo de Dios no puede caminar. El que nos dirige, el que nos consuela, el que nos redarguye, el que nos lleva, nos trae. Bendito Dios. Esto no solo nos ayuda a resistir el fuego de la prueba, el Espíritu Santo nos ayuda a resistir el fuego de la prueba, sino que da testimonio de nuestra relación personal con el Señor. Sino que da testimonio. Mira, esa se ve que una mujer o un hombre de oración. Esa se ve que ha cambiado. Esa se ve que mira cómo va. Que eso da testimonio de quién es Jesús en mi vida. ¿Quién es ese caballero en mi vida? Bendito Dios. Santo eres Señor. Es por eso que nosotros tenemos que seguir creyendo y estar exonerados de los problemas, dificultades que se debe de poner atención, que debemos de tener. No estamos exentos de tener problemas, situaciones, sino que prestar atención para poder salir airoso y que el Señor nos ayude. Pablo dice en 1 de Pedro 4, dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es en el capítulo 4. Pero si las cosas no son tan fáciles, digo yo que si las cosas no son tan fáciles para los justos, no es tan fácil para los justos lo que buscamos, irnos con Dios y permanecer. ¿Qué será para los que esperan? ¿Qué será lo que le espera al impío y al pecador que no le sirve a Dios, que no tiene esa esperanza, que no busca, que tiene esperanza en el gobierno o tiene esperanza en mal puesta? Si a nosotros, que es nuestra esperanza es Cristo y que estamos alineando nuestras vidas para irnos con Él, ¿qué será para el impío y el pecador? Porque tiempos malos se acercan. Entonces vamos al versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3 que dice, puesto que Cristo ha padecido con nosotros en la carne, ¿verdad? Ha padecido por nosotros en la carne. Nosotros también armándonos del mismo pensamiento. Si sufrió Él en la carne, nosotros no estamos exentos de esto. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Él sufrió en la carne. Él se hizo hombre, pero lo hizo porque terminó con el pecado. Lo llevó a la cruz del Calvario y allí recibimos perdón tú y yo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya está bueno de eso. Andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Todo eso Pablo lo enseña como cosa abominable en la vida del creyente. Bendito Dios. Si bien el tema que Pedro tocó aquí son los sufrimientos tanto del creyente como de Cristo, ¿verdad? En este caso, él lo ve como parte del proceso de una transformación cristiana. Tenemos que sufrir, tenemos que padecer, porque cuando sufrimos y padecemos, valoramos. Conocemos quién es el que es más fuerte que tú y que yo. Conocemos el que nos sacó airosos de eso. Conocemos el que nos consuela. Conocemos el que nos ama. Conocemos el que nos habla y nos promete y nos da promesa. Por lo tanto, es necesario haber pasado por todo esto. El que ha padecido en la carne, que no es otro más que Jesucristo, terminó con el pecado. Los puso en la cruz del Calvario, allí se quedaron. No tenemos
más memoria de él, bendito Dios. Aquí se refiere a Jesús, pues él con su muerte lo puso punto final al imperio del pecado, bendito Dios. En otras palabras, el argumento de Pedro es que Jesús tuvo que sufrir hasta lo indecible para destruir el pecado que nos tenía atado, que te tenía atado a ti y me tenía atado a mí, bendito Dios. Ahora es deber nuestro armarnos del mismo pensamiento, sometiendo todo nuestro ser a la voluntad de Dios, bendito Dios. Pero aquí dice que Pedro no sugiere aquí que uno puede salvarse a base de sufrimiento. Los sacrificios ya se acabaron. No tienes que sufrir para ser salvo. No. Pues eso sería igual hablar de una salvación por obra. Y nosotros no estamos salvos por obra, sino salvos por la gracia. En épocas antiguas hubo personas que se entregaron al martirio para ganar más méritos delante de Dios. Pero aquí se contradice eso, porque el que padeció para terminar con el pecado fue Jesús. Fue Jesús. El sufrimiento que le podría sobrevenir al cristiano es la persecución que el diablo puede provocar usando a los que viven aún en el pecado. Si tú estás en Cristo y si todavía tienes prácticas de allá afuera, tú vas a ser perseguido, tú vas a sufrir, te van a venir consecuencias, porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice la Biblia del pecado? El que practique el pecado está muerto, porque el pecado es muerte, porque el pecado y Dios no se llevan. Eso es una separación. El pecado separa a Dios del hombre. Entonces, ¿de qué vale estás yendo a la iglesia o estás tratando de buscar y sigues practicando allá afuera? Sigues haciendo las cosas que hacías allá afuera que no agradan a Dios. Pero Dios es misericordia y Dios no cierra la puerta. Dios todavía te espera, Dios todavía te recibe, pero tienes que despojarte. Tienes que sacar todo eso, cambiar ese temperamento que te hace hacer todo aquello. Transfórmate en medio de su carácter para que se cree una personalidad agradable a Dios. Y para que Dios tenga misericordia de ti. Pídale al Espíritu Santo que lo haga, bendito Dios. Santo eres Señor. Rompe las viejas costumbres y apártate de las cosas torcidas de antes, que significan darle la espalda, bendito Dios, al pecado. El 4 y el 7 dice: a esto les parece cosas extrañas que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de desilusión o de ultrajar. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí está hablando del mundo. Aquí dice: a esto les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de desilusión o de las cosas malas que hacen. ¿Por qué? Porque nos invitaban y nos íbamos. Vamos a beber, vamos a usar droga, vamos a fornicar, vamos a hacer lo que quiera, o vamos a hacer cositas por ahí, que eso no es malo. Eso, mientras nadie se entere, eso no es malo. Tú eres joven, somos jóvenes especialmente, ¿verdad? O todavía vives tu juventud, porque después de viejo nadie te mira. Y son tantas mentiras que el diablo te entra por aquí, pero no te sale por aquí porque se queda ahí. Entonces, esos usos y costumbres, quítalas de tu vida. Mentiras del diablo. Ven a Cristo. Ven a Cristo y en Cristo sentirás el gozo de una salvación tan grande. No lo vas a sentir allá, lo vas a sentir aquí. Déjate moldear. Es por eso que dice: a ellos les van a parecer cosas extrañas. Mírala esta, o mira aquel, se convirtió y mira. Entonces, muchas críticas. Yo cuando me convertí recibí muchas críticas. Y yo no era yo sí estaba, me gustaba ir a bailar y hacer mis cosas, pero no era como decir una chica mala, ¿verdad? Pero estaba lejos de Dios, estaba apartada totalmente de Dios. Cuando yo vine a Cristo, con las que yo jangueaba, me criticaron. Y me decían: mira esta, dejó la Virgen, dejó al Santo Padre, porque yo era muy católica. Dejó esto, dejó lo otro. No critico a los católicos, al contrario, pero era mi caso. Y me criticaron mucho, incluso me dejaron de hablar, muchas se fueron, muchas amistades me dieron la espalda, pero yo no claudiqué, porque a medida que fui madurando en el Evangelio lo fui entendiendo. Y es por eso que hoy Pablo nos recuerda esto.
en el 4 que dice, esto les parece cosa extraña que tú no corras con ellos a los lugares que ellos iban. Pero ellos darán cuenta, dice, pero esos que te están obligando a que te vayas o te están invitando a que vuelvas, ellos darán cuentas al que está preparado. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Quiere decir que ellos le darán cuentas a Dios. Tú dale cuentas a Dios, pero dale un buen reporte a Dios. Dile, yo salí de ahí, yo no volví para atrás. Ellos me empujaban, pero yo no volví. O si volviste y quieres salirte, todavía la puerta está abierta. Ven a Cristo y arrepiéntete de todo tu corazón. Y prométele que no volverás atrás. Porque muchas veces, ¿verdad? El diablo está y nos enseña cosas buenas, cosas malas que parecen buenas. Y caemos muchas veces por ignorancia, por debilidad, no lo sé. No estoy aquí para juzgar. Pero si lo hiciste y te arrepentiste, vuelve a Cristo. La puerta toda está abierta. Dice que aquel que le toque, Él abrirá. Y dice que con Él cenará. Y tú quieres ser parte de esa maravillosa cena bodas del Cordero. Ven a Cristo, aléjate del mal y cambia tu vida por completo. Dice el 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Lo escribió Pablo en esta época. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Endereza tus vestiduras, quédate quietecita y mantente en oración hasta que llegue ese momento. Para que no caigas, no mires ni a izquierda ni a la derecha, sino de frente recto, derecho delante del blanco soberano de la perfecta vocación que es Cristo Jesús. Esperando esa trompeta, esperando ese llamado que te diga, ven siervo fiel y sube acá. En eso, porque dice Pablo, mas el fin de todas las cosas se acerca, de todas las cosas, de todo este mundo y el cielo pasará, todo pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra se cumplirá. Esto se va a cumplir. Y se tiene que cumplir en tu vida y en la mía. Primero hoy Pedro nos está diciendo enderezate, endereza tus vestiduras, cambia tu carácter y tu personalidad y vamos a ir en camino. Nos está dando la receta para acercarnos más a Cristo. Para nosotros tener una nueva experiencia que tal vez no hemos tenido en Cristo Jesús. Él está dispuesto a dártela. Solamente que está esperando que tú te enderezcas, que tú te salgas de allá y te vengas para acá. Para Él darte esa experiencia y decir, no me he olvidado de ti. Aquí estoy, te estoy cuidando, te voy a esforzar, te voy a llevar hasta el otro lado. Confía en mí, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Todas esas hermosas promesas es para ti que me escuchas en esta noche, o en este día, o en esta mañana. Es para ti, para que tú las tomes en tu vida y tú creas que verdaderamente Cristo está contigo. Cristo puede con tu situación. Ay, que tú no sabes. No, yo no lo sé, pero Él lo sabe. Cristo puede con ese imposible. Puede con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu trabajo, con tu escasez, con tu enfermedad. No hay imposible, no hay gigante delante de Dios. No los hay, pero Él está esperando por ti. Ese Espíritu Santo te va a confortar, ese Espíritu Santo te va a llevar, ese Espíritu Santo te va a hablar, ese Espíritu Santo te va a mostrar el camino. Pero hay veces que creemos que así, si no avanza, me voy para allá. Hoy dice que esos van a ser también juzgados. Pero todos sabemos cuál va a ser el veredicto final. Tú no quieres ese veredicto final. Salte de ahí, brinca para acá y déjate moldear por buenos pastores, por buenos líderes que te llevan, que te aconsejan, que te amonestan con amor, con cariño, con paciencia, con mansedumbre. Y verás, porque el fin es salvación. El fin es salvación. Cuando nuestros padres, si usted tiene un hijo o una hija, yo que los tengo, un nieto, una nieta, y le habla y la regaña o lo regaña, ¿es para qué? Para que se enderezca, para que no vuelva para atrás o no lo vuelvas a hacer. Y tú sabes que eso está mal. ¿Y cuál es la posición de ese niño, esa niña?
no me gusta, se enoja, porque a nadie le gusta que nos regañen cuando estamos mal, sabiendo que estamos mal. Pero nuestro propósito es para que ellos vean lo mal que están y no lo hagan, que no les pase nada. Ese es el propósito de Dios cuando te regaña, cuando te redarguye, cuando te prepara, porque quiere limpiarte de toda esa suciedad que puedes traer o que todavía no te quieres quitar, para que ponerte nuevas vestiduras de lino fino. A nadie nos gusta que nos redargullan, nadie nos gusta que nos jalen las orejitas, pero es tan necesario para nosotros caer en cuenta y entender que solamente hay un Dios delante de mí. Solamente Dios, no hay uno más grande en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Su nombre es Jesús, su nombre es Dios, Yahvé. Ese es el Dios que le servimos. Y el Dios que te va a esforzar y te va a pasar al otro lado. Vas a ver grandes cosas, pero Dios demanda primero de ti esto, que te enderezca, que cambies, que vivas que le permita que Él te muestre una vida diferente. El 9, hospedar los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministralo a los otros como buen administradores de la multitud, de la uniforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria al imperio por los siglos de los siglos. Dice que hospedemos los unos a los otros sin murmuraciones. En estos tiempos, muchos discípulos y ministros de Dios que se fueron a la gran comisión no tenían muchos lugares a donde llegar. Entonces, Dios no les mandaba que abrieran las puertas de su casa y los recibiera. Y tal vez decían, ay, ese es Esteban, no me gusta Esteban, pero era un ministro de Dios, no lo critique, tráelo. Cada cual tiene sus propios procesos, mis hermanos, pero el proceso todo va a llevar a Cristo. Entonces, lo que yo no entiendo del proceso que está viviendo mi hermanito, yo no lo puedo criticar, yo no lo puedo murmurar, porque es su propia experiencia con Dios, es su trato con Dios. Y Dios dice, mira, recíbelo, recíbelo y no murmures, sin murmuración. Deja que yo haga la obra como la estoy haciendo contigo. Deja que yo termine el trabajo que estoy haciendo con ella o con él, como lo estoy haciendo contigo. Con ella o con él me tardó más, contigo fue más fácil. Pero estamos en el mismo camino. Entonces Pedro decía, hospedar los unos a los otros y no murmuremos. Y que cuando estén esas personas en nuestras casas, que activemos el don. Ese don que hemos recibido, que lo ministremos a los otros, como buenos administradores de la gracia de Dios. Y no solamente a los que recibimos cuando nos visitan, cuando nos sentamos y hablamos. A veces nos sentamos sin el doctor y alguien nos habla y cómo está. Ay, mira que tu niño, mira qué te pasó, que tus conversaciones que ocurren. Ahí dice que hablemos conforme a su gracia. Que no hablemos pamplinas ni bobería. Que hablemos conforme a su gracia y que ministremos el don que hemos recibido. Si tú predicas, si tú ministras, ministra a través de la palabra de Dios. Mira qué tremendo. Y si tú eres, dice que, déjame leer bien, ministralo. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si yo estoy hablando, yo tengo que citar palabra de Dios. Y no es que le meta Biblia. Si no, mira, la Biblia dice esto, pero fíjate, por Jesús la Biblia dice esto, y ministrar con gracia, pídele a Dios que te dé esa gracia para tú hablarle esa vida. Y tú dirás que yo no sé mucho de Biblia. Dios te da palabra, Dios te da qué decir, qué ministrarle esa vida, qué decirle a esa vida que tal vez está congojada. Bendito Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios, no el tuyo, tú no tienes ninguno, conforme al poder de Dios que nos da para que todo sea glorificado en Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Si alguien viene a tu casa, no te pongas a hablar es bueno hablar de juego, ¿verdad? Y hablar que mira qué bonito tu mueble, pero
Toma tu tiempo para ministrar cómo te van las cosas, cómo te va en tu matrimonio. O bueno, si no quieres entrar tan en detalle, ¿verdad? Pero si es alguien que tiene confianza, el Señor te va a dirigir. El Señor te va a decir qué hacer. El Señor te va a decir cómo hacer, cómo hablar, cómo dirigirte. Y habla, ministra en todo tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. Y el Señor se va a glorificar en medio de todo. Por lo tanto, viviendo una nueva experiencia en Cristo, bendito Jesús, viviendo una nueva experiencia en Cristo, lo hacemos cuando ponemos todo esto en alineamiento. Cuando yo enderezco mi carácter, mi personalidad, activo los dones del Espíritu Santo que están en mí, activo el poder, la misericordia, tengo empatía, voy cambiando, voy saliendo de esa vieja criatura y voy entrando a ser transformada, porque esto es como Dios nos puede transformar. Y saliendo de prácticas y usos de antes y ministrando a aquel que pueda llegar. Aquel que abrirle la puerta de tu casa, siempre y cuando tú lo conozcas. Hoy en día las cosas están un poquito más malitas, pero el Espíritu Santo te revela. Llega un familiar, te llega un vecino, o se encuentran en la calle y hablan. Dirígete a través, conforme a la palabra de Dios, y Dios va a respaldar eso. Dios va a respaldar eso. Muchas veces hablamos y damos palabra a una vida que necesita escuchar eso y nosotros no nos damos cuenta, porque es el Espíritu y el poder de Dios que nos dirige. Dios, tú no lo conoces, pero Dios conoce esa vida. Y nosotros pues hablamos y hacemos lo que Dios nos hace. Y es así como nosotros vivimos una nueva experiencia en Cristo, dejándonos moldear y haciendo lo que Él quiere que hagamos, moviéndonos hacia adelante, escudriñando las Escrituras, hablando sobre las Escrituras, aprendiendo sobre ellas para yo poder enseñar a otros. Y si no sabes mucho, métete. Mira, nuestro pastor va a tener un estudio bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo aprender sobre la Biblia. Te exhorto a que te conectes con Príncipe de Paz en la 190 de la Albany en Buffalo, Nueva York. Y él va a tener ese curso, o creo que va a ser a través de online, para que aprendas palabra. El cristiano que no sabe palabra es como un vaso que no ha sido llenado. Necesitamos ser llenados a través de su palabra, porque su palabra nos convence, nos redarguye, nos trae poder, nos da paz, nos da amor, nos trae promesa, nos da ánimo y nos enseña que Cristo es poderoso en medio de nosotros. Yo te exhorto en esta hora a que si no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, tú aceptes a Jesucristo, tú lo recibas en tu corazón y lo hagas parte de ti para que sientas el gozo de una salvación tan grande. Busca una iglesia, congrégate, siéntate allí, no mires, no critiques, porque muchas cosas que no entiendes, no las critiques, no las murmures. Siéntate allí, déjate llenar como un vaso. Dile, Señor, aquí estoy, tú me has traído hasta aquí, no es casualidad. Ayúdame y lléname y transfórmame. Y Dios lo hace. Verá las grandes maravillas que Dios hará contigo, con tu casa, con tu familia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y lo único que te digo es, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor Jehová estará contigo en donde quiera que vaya. Dios te bendiga y nos veremos el próximo martes nuevamente con un nuevo estudio bíblico a través de Martes de Crecimiento. Dios te bendiga y será hasta el martes. Adiós.